Hola, Dios nos bendiga a todos. Hoy vamos a hacer un estudio donde vamos a comenzar este tipo de estudio. Estaríamos en esto, sería comparando cosas que pasaron con los profetas, cosas que pasaron con Jesús, cosas que pasaron con los discípulos de Jesús y cómo fue tratada cada cosa. Aquí vamos a encontrar cosas que hicieron los profetas que estuvieron bien delante de la figura de la figura perfecta que tenemos, que es la de Jesús. Pero también vamos a encontrar errores de los profetas. Y vamos a encontrar también aciertos, y posiblemente encontremos también algunos aciertos y errores de los discípulos. Donde no vamos a encontrar errores, obviamente, en Jesús. Siempre tenemos que utilizar, y estamos claros que debemos utilizar como parámetros a Jesús. Jesús es el parámetro, Jesús es la guía, Jesús es la luz. Entonces, para comenzar, vamos a comenzar con el profeta Elías. Y vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 1. Y dice así: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Beelzebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel? Que vais a consultar a Beelzebú, dios de Ecrón. Es decir, el rey mandó a consultar después de una caída y de una enfermedad de su padecimiento, mandó a consultar a Beelzebú, el dios de Ecrón, en vez de consultar a Jehová. Y el ángel de Jehová le dijo a Elías que fuera y se encontrara con los mensajeros y les preguntara esto. El ángel le dijo exactamente, mira qué fue lo que el ángel le dijo a él. Le dijo: y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Beelzebú, dios de Ecrón? Esa es la pregunta que el ángel le mandó a Elías que le preguntara. Y dice: por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. O sea, esto fue lo que el ángel le dijo a Elías que dijera. No hay Dios en Israel, ¿verdad? Ciertamente no te levantarás, ciertamente morirás de la enfermedad en la que tienes, ¿verdad? Verso 5. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Porque recordemos que Elías los interceptó según el mandato que le dio al ángel de Jehová. Ellos no llegaron a ir a Ecrón. Entonces ellos les respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Beelzebú, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Le dijeron, según lo que dice aquí, exactamente lo que dijo el ángel de Jehová a Elías, ni más ni menos. Verso 7. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Ellos respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. El rey conocía a Elías y reconoció que era Elías. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, Elías, ¿verdad? Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. ¿A qué fue que fue el capitán? A buscarlo, porque el rey le dijo que descendiera, ¿verdad? A Elías. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate a ti con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Este fue el hecho que sucedió. Elías dijo esta palabra, descendió fuego del cielo y consumió al capitán de 50 con sus 50 soldados, ¿verdad? Volvió el rey a enviar a otro capitán de 50 con sus 50.
y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, desciende a fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Ok, vamos a notar algo. Ya van dos capitanes con sus 50. Vamos a notar algo. En la primera palabra que Elías le dijo, a los primeros que interceptó, que eran los mensajeros que iban a consultar al dios Baal-zebub de Ecrón, el dios falso, él les dijo exactamente lo que el ángel de Jehová le dijo. Ahora, aquí no nos dice que el ángel de Jehová le está ordenando esto a Elías que haga. Esto, por lo menos según lo que vemos aquí, es Elías que está tomando esta decisión de que descienda fuego del cielo y lo consuma a ellos con sus 50. Ya van dos capitanes de 50 con sus 50 que son consumidas. Entonces, dice en el verso 13: volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida. Que mi vida tenga valor delante de tus ojos, y la vida de tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Le ruega el último capitán, ¿verdad? Entonces, el ángel de Jehová dijo a Elías, fíjate, aquí vuelve y aparece el ángel de Jehová y habla con Elías, posiblemente porque Elías lo consultó, no sabemos, pero dice: entonces el ángel de Jehová volvió y habló a Elías y dijo: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Fíjate, aquí es cuando interviene el ángel de Jehová. ¿Y qué es lo que le dice el ángel de Jehová a Elías? Desciende con él, no tengas miedo de él, ve y desciende con él, no hay problema. Entonces dice, le dijo así, así ha dicho. Vamos a aprender, voy a necesitar el internet en un momentito. Así ha dicho Jehová: por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, no hay Dios en Israel para consultar su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Entonces Elías le dice al rey la misma palabra que el ángel de Jehová le mandó al principio. Y murió conforme dice en el 17, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram el segundo año, etcétera, etcétera, etcétera. Esas ya son otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Veamos el detalle. El ángel de Jehová le dijo a Elías: dile esto, esto y esto al rey. Luego, cuando mandó a los capitanes de 50, los dos primeros capitanes de 50, Elías dijo, no el ángel de Jehová: descienda a fuego y consúmate a ti con sus 52. El tercero, el ángel de Jehová, entonces sí le habló a Elías y le dijo, ¿qué le dijo el ángel de Jehová? Desciende con él, ¿verdad? No tengas miedo. Bien, vamos entonces ahora a ver a Eliseo. Segunda de Reyes 6, del 8 al 23. Vamos a leer un poco sobre el profeta que sucedió a Elías. O sea, el que Dios dijo a Elías que iba a ser profeta en su lugar. En otro estudio vamos a ver por qué Dios le dijo, quitó a Elías para dejar a Eliseo. Pero aquí más o menos tú vas a tener una pista en lo que vamos a ver ahora. Entonces, Eliseo y los sirios, dice. Vamos en Segunda de Reyes, capítulo 6, del 8 al 23, dice. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar está mi campamento. Este es el rey de Siria, ¿verdad? Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí, ¿verdad? Es decir, el varón de Dios le está diciendo al rey de Israel, no vaya a tal o cual lugar porque los sirios van a estar allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Entonces, dice en el 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo,
No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. O sea, el rey de Israel, de Siria, está frustrado porque todos los planes que él hace, ¿verdad? Parece como que si lo supiera el enemigo, si lo supiera al contrario. El rey de Israel siempre lo está evadiendo. Entonces, ¿cómo es que él sabe lo que va a hacer? Es lo que él pregunta. ¿Quién de ustedes es un espía? Es lo que él piensa, que tiene un espía entre sus filas. Verso 2. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tus cámaras más secretas. Esto le dice uno de los siervos que sabe sobre Eliseo, ¿verdad? Le dice esto al rey. Lo que pasa es que el rey de Israel, en Israel está Eliseo, y todo lo que tú planificas, él se lo cuenta se lo dice al rey, se lo manda a decir al rey. Entonces dice, el rey de Siria dice, y dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe y prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Es decir, lo que quiero que veamos aquí es que hay un paralelismo en que un rey está mandando a llamar a un profeta, en este caso a Eliseo, no con buenas intenciones. O sea, no parece que lo esté mandando a buscar con buenas intenciones, obviamente. En este caso es el enemigo. En el caso cuando era el rey de Israel, Elías tenía temor de que el rey de Israel estuviera en su contra. De hecho, ellos estaban encontrados, tenían problemas, vamos a decirlo así. Dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Es decir, el que servía, el criado de Eliseo, se levantó de mañana y vio que la ciudad estaba sitiada, y la ciudad donde él estaba, digo, como no encontraron, ¿verdad? Entonces Eliseo le dijo a su criado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oye, ¿cuál es la respuesta de Eliseo? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eso que vinieron a buscarnos, gente de a caballo, ejército, no tengan miedo de ellos. Entonces dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. ¿Los ojos de quién? Los ojos de su siervo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es decir, Eliseo estaba protegido por huestes que lo estaban protegiendo, que eran invisibles, ¿verdad? Entonces él le rogó a Dios que abriera los ojos de su criado para que él viera eso y no tuviera miedo. Dice en el 18: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Fíjate qué petición más diferente de la de Elías. Aunque Elías no hizo directamente la petición, sino que directamente Elías dijo la palabra. Resulta que tenemos que entender algo. En la palabra de Elías había mucho poder. Cuando él decía algo, eso era ejecutado, ¿verdad? Entonces dice: después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los siguió a Samaria. Y los guió a Samaria. Guió a ese contingente que iba a buscarlo del ejército. Lo guió a Samaria, es decir, los hizo que no vieran y lo iba llevando al lugar a Samaria. Lo iba conduciendo a una trampa. Y dice en el 20: y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de esto para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Es decir, Eliseo lo condujo a ellos hacia una trampa. Y cuando ellos abrieron los ojos, cuando Jehová le pidió a Dios que abriera los ojos, ellos se vieron que estaban rodeados. Entonces le pregunta al rey: ¿qué hago con ellos? Le pregunta a Eliseo: a esto que trae. Y entonces Eliseo le dice en el 22: y él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua,
para que coman y beban, y vuélvase a sus señores. Entonces le preparó una gran comida. ¿A quién? Al enemigo le prepararon una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Fíjate qué diferente fue en este caso la actitud y lo que sucedió, ¿verdad? Esto es lo que pasó con Eliseo. Bien. Ahora, ¿qué pasa? De alguna manera, Eliseo hizo muchas cosas que se parecen a las cosas que hacía Cristo. Le hirió con ceguera, luego le devolvió la vista, ¿verdad? Pero de alguna manera les engañó también. Eso no son cosas que hace Cristo. Fíjate que en el ministerio de Cristo, Cristo no mata, no engaña, no miente. Sin embargo, el comportamiento de Eliseo es mucho más cercano al comportamiento de Cristo que el comportamiento de Elías en aquel episodio. O sea, comparando estos dos episodios, el comportamiento de Eliseo en este episodio es más parecido al comportamiento de Cristo, aunque no es perfecto, que el comportamiento de Elías. Y eso es lo que yo quiero que veamos y vayamos comparando. Veamos entonces en un pasaje parecido. Veámoslo en Juan 18, 1 al 11. Y esto ya lo vamos a ver con Cristo. Cuando mandan por Cristo a gente armada, ¿qué hace Jesucristo? Vamos a ver. Juan capítulo 18, a partir del verso 1, dice: Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, un grupo de soldados, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, a donde estaba Jesús, ¿verdad? Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que les entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Es como que fue una palabra con mucho poder. Cuando dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, ¿verdad? Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. O sea, deja ir a los discípulos, para que se cumpla aquello que se ha dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y sabemos también que Jesús le restauró la oreja, sanó la oreja a este señor, aunque en esta parte aquí que estamos leyendo no está. Pero sabemos que Jesús le sanó la oreja al soldado al que le habían cortado. Entonces, aquí vemos de nuevo algo parecido. Jesús fue mandado a buscar, ¿verdad?, por una banda armada de alguaciles, soldados, guiados en este caso por Judas, según lo que dice esta palabra aquí. Y esto era para irlo a presentar delante de los sacerdotes, porque querían darle muerte, ¿verdad? Pero mira qué diferente la actitud de Jesús. Y mira el error de Pedro, porque aquí Pedro cometió un error. Pedro cometió un error parecido, y aquí es que quiero llegar, a lo que hizo Elías. Que cuando lo fueron a buscar, lo que hizo fue que mató. Pedro desenvainó la espada. ¿Y qué le dice Jesús? No es así, Pedro. No es así. No vine a perder las almas, sino a salvarlas, ¿verdad? Entonces, vemos como sí, Dios actúa con poder sobre los hombres, pero ningún hombre puede ser el parámetro de cómo se debe de actuar. El parámetro de cómo se debe de actuar es Jesús, no Elías, no Eliseo. Unos se acercan en sus actos más al acto de Jesús, pero
ninguno de nosotros llegamos al acto de Jesús. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el mayor de los ejemplos? Si lo que yo estoy viendo que hace Elías, y aquí es que yo quiero llegar, si lo que yo estoy viendo que hace un Elías, que hace un Moisés, que hace un quien sea, incluso lo que hace alguno de los apóstoles, no concuerda con lo que yo veo que hace y enseña Jesús, ¿a quién de los dos le voy a creer? ¿En cuál de los dos voy a fundamentar mi ejemplo? En Jesús, señores. En Jesús. Porque hay muchas cosas que están en la Biblia que suceden que no son el propósito de Dios, sino que son designios de los hombres. Porque los hombres somos así, cometemos errores. Eso es lo normal. Todos somos así. Yo cometo errores, tú cometes errores. Aunque seamos personas de Dios, seguimos siendo seres humanos, estamos en un cuerpo de pecado, seguimos cometiendo errores, nos falta sabiduría. La sabiduría plena la vemos en Jesús. Y aquí vemos la actitud de Jesús. Aquí vamos a ver en Hechos ahora, capítulo 9, 1 al 19. Vamos a ver algo parecido más parecido a lo que pasó con Eliseo. Y vamos a ver aquí la conversión de Saulo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Saulo era uno de los que estaban del lado de los religiosos, ¿verdad? Y él perseguía a la iglesia y él creía que servía a Dios. Como decía en algo que leíamos en estos días, llegará el día cuando los matará, cuando el que los mate creerá que sirve a Dios, les dijo Jesús a sus discípulos una vez. Y este es un ejemplo de ello. Saulo sale a matar a los discípulos, sale a encarcelarlo y a prohibirle hablarle en el nombre de Jesús, creyendo que lo hace en el nombre de Dios. Como mucha gente, muchos profetas de la antigüedad hicieron cosas en el nombre de Dios que fueron ordenadas por Dios y otras cosas que no fueron ordenadas por Dios también. Bien, entonces dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, o sea, de Siria, ¿verdad? A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese presos a Jerusalén. Ese era el propósito de Saulo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces vamos a ver la diferencia aquí entre el ejemplo de Eliseo y el ejemplo de Jesús. Eliseo da ceguera pide a Dios que dé ceguera a los que le están persiguiendo, ¿verdad? En este caso, Jesús se le aparece a Saulo y le pone ceguera también, ¿verdad? Para que no pueda acometer el ataque que quiere cometer. Es decir, para desarmarlo, en pocas palabras, lo desarma. Pero, fíjate en esto. Jesús, cuando le da ceguera a Saulo, no lo engaña. Pero Eliseo sí. Eliseo engaña a los que le da ceguera. Él entra en el engaño. Y los engaña y les dice que no es aquí donde lo que ellos están buscando, cuando es cierto. Ellos ya llegaron donde están buscando. O sea, le está mintiendo. Pero Jesús no miente. Fíjate cuál es el ejemplo del ejemplo perfecto. Humanamente hablando, la forma que hizo Eliseo es entendible, ¿verdad? Sin embargo, su confianza en Dios no era lo suficientemente plena, ¿verdad? Como para hacer lo que hizo Jesús, lo que hace Jesús, que Jesús lo dice claramente. Yo soy Jesús al que tú buscas. Cuando vimos también, cuando lo fueron a buscar la banda armada a Jesús, él le dijo, yo soy. Le dice claramente, yo soy. No les miente, no le dice, no, él está por allí o está por aquí, sino que le dice claramente, yo soy al que ustedes buscan. Sale el poder de Jesús y ellos retroceden. Y vuelve y le dice, yo soy. Y ahí ya ellos pueden incorporarse. Porque Jesús tiene poder. ¿Cuánto poder tiene Jesús? Todo el poder. Pero su poder él no lo utiliza para matar, para asesinar, ni nada de esas cosas. Fíjate qué diferencia. Entonces dice, ducado cosas te he dado a conocer. Entonces dice en el verso 6, y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, y aquí vamos al ejemplo de uno de los discípulos del Señor, en una situación más o menos parecida, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Él tiene miedo porque sabe de que es la cosa que ha hecho Saulo. Igual como temió en alguna manera Elías cuando el rey lo mandó a llamar, ¿verdad? Pero ahora es Jesús directamente, el Espíritu Santo, que le está diciendo esto a Ananías, no un hombre. Y aún aquí tiene autoridad de los principales, sigo leyendo, sacerdotes, para aprender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí estamos viendo, y quiero que entiendas, que aún los hombres que cometemos error, aún así Dios nos utiliza, aún así Dios nos escoge. Así como Dios escogió a este Saulo que andaba matando a los de la iglesia, así mismo también Dios escogió a ese Elías que también cometía errores. Así también eligió a ese Eliseo que también cometía errores, y así te ha llamado a ti y me ha llamado a mí, a pesar de que cometemos errores. Eso tenemos que entenderlo claro. O sea, el hecho de que cometamos errores porque somos humanos. Por eso los profetas cometen errores, por eso Moisés comete errores. Ahora, donde no vamos a encontrar tropiezo ni error es en Jesús. Entonces dice, 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él la mano dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Entonces, aquí estamos viendo cómo el ejemplo del Señor y lo que Él le enseñó a sus discípulos, como Ananías, es muy diferente a lo que muchas veces los profetas hicieron. Como el ejemplo de Jesús, que es el más perfecto. Los que más se acercan a Jesús son los discípulos de Jesús. O sea, los que más se acercan a la actitud de Jesús son los discípulos de Jesús después de su ascensión. Vemos como un Pedro comete errores, pero como un Pedro es más perfeccionado día a día, al punto de que después, en el futuro, cuando a Pedro se le manda a buscar, él va. Cuando lo agarran y lo atrapan, él va manso delante de las autoridades y se presenta con mansedumbre, como se lo mostró nuestro Señor Jesucristo. Vemos como este mismo Saulo se convierte y pasa de ser un hombre enfurecido que anda con rabia y con una rabia religiosa para matar, para encarcelar, se convierte en un hombre totalmente pacífico, que cuando se presentan soldados delante de él, actúa con total paz, como nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que a partir de esa conversión se convierte en un verdadero discípulo de Jesucristo y se acerca, no de manera perfecta, pero sí mucho se acerca a las actitudes de Jesucristo respecto de sus enemigos, ¿verdad? Vemos también esto mismo en Pedro, que cuando lo llama un hombre militar, lo llama, porque el Espíritu Santo se presentó a este hombre. Él no tiene miedo porque Jesús le muestra, el Espíritu Santo le muestra una visión y le dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y Pedro va al que lo llamó y se presenta allí, y allí viene la salvación, viene gran salvación, como pasó con Eliseo, que logró que los grupos armados dejaran de entrar en Israel, no por la fuerza, sino por la bondad de agarrar al enemigo, tenerlo atrapado y, lejos de maltratarle, indicarle al rey que pusiera banquete delante de ellos y enviarlos en paz. Dice la palabra que muchos perversos negarán la eficacia
eficacia de la bondad. Dice, lo dice de otra manera. Dice la eficacia, no recuerdo exactamente la palabra, pero lo que quiere decir es esto. Que muchos niegan que sea eficaz hacer el bien para conseguir buenos objetivos. ¿Verdad? Eso es lo que viene queriendo decir esta palabra que te digo. Sin embargo, fue con bondad, fue con mansedumbre que Jesús nos salvó y venció al mundo. Y es la forma como los discípulos de Jesús también contribuyeron a expandir el evangelio por todo el mundo. Este evangelio es invencible, pero este evangelio no es invencible porque nosotros tengamos fuerza física para demostrar o porque tengamos poder de Dios para demostrar en contra de los otros. El poder de Dios no es para ir en contra de la gente, ni de los enemigos, ni de los amigos, ni de nadie. El poder de Dios es para sanar, para curar, para salvación, no para condenación. En un episodio, dos discípulos de Jesús le dicen a Jesús sobre una gente que no lo quisieron recibir a ellos. Le dicen, Jesús, ¿quiere que hagamos como Elías y mandemos descender fuego del cielo? Le dicen los discípulos, estos dos discípulos a Jesús. Y Jesús los reprende a ellos y le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a perder las almas, sino a ganarlas, le contesta Jesús. Aquí Jesús está haciendo alusión directamente a lo que estamos leyendo sobre Elías. O sea, Jesús lo que le está diciendo a los discípulos es, señores, yo no vine a matar. Ustedes están en el espíritu equivocado. En ese momento que Elías hizo eso, él estaba obedeciendo al espíritu equivocado. Él estaba en el espíritu, en ese preciso momento equivocado. Cuando él estuvo en el espíritu correcto, cuando el ángel de Jehová le dijo, desciende con ellos y no tengas miedo. Ahí él entró en el espíritu correcto. Él estuvo en el espíritu correcto cuando el ángel de Jehová le dijo, ve y al rey y dile a los mensajeros del rey y mándales el mensaje. Ahí él estuvo en lo correcto. Pero cuando él le dijo, descienda a fuego del cielo y consúmate a ti a tus 50, no estuvo en el espíritu correcto. Y Jesús nos lo está diciendo aquí. Ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a matar, yo no vine a perder las almas, sino a rescatar lo que se había perdido. Y ese es el mensaje del cristiano. Por eso los discípulos de Jesús, después de su ascensión, cuando recibieron el Espíritu Santo, cambiaron radicalmente de actitud. Se convirtió un Pedro aguerrido, se convirtió en un perro aguerrido para la palabra, pero ya no tomaba espada. Ya no tomaba espada, sino que lo que tomaba era solamente la palabra y el poder del Espíritu Santo. Manso cuando era apresado, que salía de la cárcel cuando el ángel se lo ordenaba. Y que en la cárcel les cantaba, ¿verdad? Y ahí es la transformación. Y eso es lo que es ser un discípulo. Hacia allá es que tenemos que dirigirnos como discípulos de Dios. No hacia imitar, el ir contra el enemigo es decir, a tratar de querer usar el poder de Dios o las fuerzas físicas o lo que está en nuestra mano para ir contra el enemigo con mal. No, dice el apóstol Pablo, vence el mal con el bien. El mal se vence con el bien, no con el mal. El fuego no se apaga echándole fuego, se apaga echándole agua. Eso es lo que el Señor Jesucristo y los apóstoles póstumamente nos enseñaron. Entonces, este es el mensaje de hoy. Esta es la comparativa que estamos haciendo. Una comparativa, Jesús, los discípulos y los profetas. Vamos a seguir haciendo comparativas de este tipo y vamos a ir viendo los aciertos y los desaciertos de los discípulos y también los aciertos y los desaciertos de los profetas. Y vamos a ver esto. En los profetas de la antigüedad siempre hubieron más desaciertos que en los discípulos. Y en Jesús nunca hubo desaciertos. O sea, Jesús es la imagen perfecta de Dios. No hay sombra de error en él. Bien, por eso los discípulos, no es que los discípulos fueran más que los profetas, aunque Jesucristo lo dice, el menor en el reino de Dios es mayor que él, dice Jesucristo en su palabra, claramente. O sea, lo dice de Juan, dice Juan es el mayor de los profetas, pero el menor en el reino de Dios es mayor que Juan. Y ciertamente el menor es mayor, o sea, un Pedro que se hace menor, un Pablo que se hace menor, un Juan, el Juan el
el apóstol Juan, que se hace menor, es mayor que él. Y es mayor que Elías, incluso, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ha tenido una revelación más completa. Lo que pasa es que tenemos que entender esto. La revelación que tuvieron los discípulos fue la mayor revelación de Dios que ha habido en la tierra. Fue el mismo Dios que caminó con ellos. Ellos comían con Dios, ellos dormían al lado de Dios, ellos caminaban con Dios, podían preguntarle cualquier duda, lo veían a Dios y claro, tenían una revelación más completa. Por eso su actitud al final termina siendo más cercana al verdadero designio de Dios. Los profetas anduvieron en el sentido espiritual, consultaban a Dios, pero no tuvieron la cercanía tan grande que tuvieron los discípulos. Y ellos también se acercan mucho a los designios de Dios, pero no tienen el nivel de perfección que tiene el de los discípulos. Pero ninguno de los dos llega al nivel de perfección que es la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad, dice la palabra, está representada en Cristo Jesús. Y eso es lo que sucede y eso es lo que tenemos que entender. Bien, entonces Dios le bendiga mucho. Oremos. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar esta palabra. Gracias, Padre, porque tú siempre nos estás ayudando a entender más y más de la palabra que tú nos has enseñado, Señor. Gracias, Señor, por todos esos grandes profetas, Señor, que tú pusiste para que nos guiaran, Señor, a tu verdad. Gracias, Señor, porque ellos nos guiaron a Cristo, que es la verdad completa, Señor, porque al fin y al cabo por los profetas fueron los que hablaron de Cristo, fueron los que hablaron de ti, Señor, y en él, Señor, entonces nosotros hemos aprendido la verdad completa, Señor. Gracias, Señor, por los profetas, gracias, Señor, por los apóstoles, Señor, y por todos los discípulos, Señor, que tú dejaste con una enseñanza más completa y más fidedigna acerca de ti, Señor. Gracias porque tú permitiste que tus palabras y tus hechos fueran plasmados como un testimonio. Gracias por tu Espíritu que nos da testimonio, Señor, de la verdad y que nos guía a la verdad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Nos vemos. Life's a song in harmony.